que me gusta a mí siempre, como lo he hecho durante muchísimos años, ya no tengo noción, pero hace más de 35 años, tengo 64 y estoy por ser, ya soy profesor asociado, así que soy ingeniero, mi nombre es Marcelo Aveledo, yo soy ingeniero electromecánico, orientación mecánica, es decir, soy egresado de acá, de esta facultad, estudié ingeniería electromecánica y después hice la orientación mecánica, egresé hace muchos años de acá. Bueno, estoy hace muchos años a cargo de estabilidad 3B, pero poder hacer las cosas medianamente bien, yo ya les digo, no soy nativo digital y esto me cuesta. Bueno, y por eso el enorme agradecimiento a mi auxiliar, Sebastián Sánchez de Pablo. Bueno, lo que siempre me gusta a mí es presentar la materia. Y para presentar la materia, nada mejor que ver el programa que vamos a compartir en el desarrollo del curso. Ese programa, ustedes lo están viendo ahora en la pantalla, y tiene básicamente 6 unidades, de las cuales todas tenemos que llevarlas adelante para que no tengamos ningún inconveniente después al momento de dar los exámenes parciales y la evaluación integradora una vez que hayan firmado trabajos prácticos. Ustedes ven ahí en la pantalla, yo no traje los lentes, ahora tengo que agrandar un poquitito. Bueno, ¿no? Yo acá ven ustedes en la pantalla la primera unidad, que es teoría de la elasticidad. Allí vamos a ver los fundamentos, porque en definitiva la materia es esto. Ustedes tuvieron estática en estabilidad 1, la mecánica del sólido, antiguamente llamada resistencia de materiales, y ahora tenemos, hoy en este curso van a ver teoría de la elasticidad, aplicada fundamentalmente al estudio de barras como elementos estructurales. Entonces, ahí ustedes tienen la primera unidad, el tensor de deformaciones, las relaciones cinemáticas no lineales, la teoría lineal de la deformación, tensor de tensiones, ecuaciones de equilibrio interno, ley de Hooke, los problemas de la teoría lineal, teorema de unicidad de la solución, resolución en desplazamiento, resolución en tensiones, ecuaciones de compatibilidad en las deformaciones. Insisto en todo esto porque esos puntos, si bien no tienen una aplicación directa, son importantísimos a la hora de ir avanzando con el resto de las unidades. Una vez que tengamos vista esa unidad, vamos a ir a la unidad número 2 de esta materia llamada estabilidad 3B, cuyos contenidos son teoría de la elasticidad, y vamos a estudiar los problemas planos de la teoría lineal de la elasticidad. Estados planos de deformación, estados planos de tensión, resolución de esos problemas. Acá solo vemos soluciones analíticas. Y vamos a aplicarlo al caso de discos giratorios, una rueda de amolar, el plato de un torno. Yo también soy técnico mecánico, así que conozco la parte mecánica y sus aplicaciones. Puede ser un disco de turbina, una piedra que gira, orificios, concentración de tensiones en orificios, tubos a presión, tubos de pared gruesa, tubos de pared gruesa sunchada, insectos, en fin. Bien, una vez que terminamos con los... ¿Por qué? Alguna pequeña acotación. ¿Por qué los problemas planos? Bueno, los problemas planos, ¿por qué? Porque las aplicaciones de la teoría de la elasticidad, a medida que esa teoría, que la teoría, la forma del cuerpo se complica, es muy importante para la resolución poder hacer simplificaciones. Entonces es mucho más fácil desarrollar problemas bidimensionales que son más aptos para un desarrollo en un curso de estudio. Bueno, una vez terminado eso, vamos a lo que llamamos la torsión de barras. En la torsión de barras van a estar las unidades 3 y las unidades 4. La unidad 3 es fundamentalmente la torsión libre. Ustedes hasta ahora lo que podían hacer era la torsión de barras
barras dentro del elástico lineal de sección circular o anular, pero no podían estudiar la resolución de otros problemas de torsión para secciones distintas de la anular, de la circular maciza y de la anular. Con esta lo vamos a hacer. Una vez que hemos terminado eso, la torsión uniforme, pasamos a otro problema de torsión y flexión, que son las barras de pared delgada y sección abierta, que tienen enorme aplicación en el análisis estructural, porque justamente aparecen tensiones ya que son propias de las barras de pared delgada y no del macizo que habíamos visto, o que cuando veremos, en la unidad número 3. Por último, anteúltimo, tenemos el pandeo de estructura de barras. Para ello vamos a desarrollar la teoría de segundo y tercer orden. Vamos a hacer un análisis exhaustivo del pandeo de barras, es decir, barras esbeltas donde la sección o las dimensiones de la sección son mucho menores frente a otra tercera que es la longitud de la barra. Entonces, ahí vamos a analizar problemas con teoría de segundo orden, vamos a analizar los problemas de pandeo clásico, vamos a trabajar con la teoría de segundo orden, pandeo por flexión, torsión y flexotorsión, pandeo lateral de vigas, pandeo de resorte, pandeo en régimen anelástico, pandeo de pórticos. Por último, como una visión no tan profunda, pero no menos importante, vamos a ver la dinámica de sistemas continuos. Ahí solamente vamos a hablar de vibraciones de cuerdas, cables, barras, resortes, torsionales de eje, y vamos a hablar brevemente sobre la velocidad crítica de los ejes. Por supuesto, esta es una parte de la aplicación de la teoría de la elasticidad. La otra aplicación está dada para la estabilidad 4B, donde se dan los problemas de placas, cáscaras, plasticidad, viscoelasticidad y dinámica de los sistemas continuos. Es decir, ya el análisis estructural de un sistema continuo por el método de las masas concentradas. Bueno, esto es un poco la presentación. Todas las bolillas son muy importantes. Y justamente algo que yo les quería recalcar, que siempre están subidos al campus, todos los apuntes, tanto los apuntes del centro de estudiantes como resúmenes de las clases en las que yo me voy a basar. Esas están dentro del campus. No siempre voy a utilizar justamente esos apuntes para dictar el curso. No me voy a apartar de eso. Son los apuntes de quien fue hace muchísimos años ya fallecido, el ingeniero Horacio Rex, al cual yo recurro a sus clases. Así que el programa está perfectamente contemplado y después harán la ejercitación con mi auxiliar Sebastián Sánchez de Paulis. Bueno, dicho esto, vamos entonces a ver, ahí está. Ahora vamos a ver si puedo, ¿dónde tengo? ¿Dónde está esto? Acá no está, no. A ver, teoría lineal. Ah, acá está, discúlpenme la demora. Bueno, como yo les decía, acá van a ver, este es el apunte que yo les menciono. Hay dos apuntes relacionados con la teoría lineal. El apunte que fue escrito por quien fue mi profesor, el ingeniero Horacio Rex, y estos resúmenes que son en base a recopilaciones de las clases del ingeniero Rex, que fueron dictadas por quien fue mi antecesor como profesor mientras yo era auxiliar, que fue el ingeniero, está en vida, el ingeniero Rex falleció, que fue el ingeniero Diego Luis Pérsico. Entonces, yo sigo y, digamos, reconozco las clases de quien fue mi profesor
el ingeniero Diego Luis Pérsico. Bueno, dicho esto, entonces, ustedes tienen esto en el campus y ante cualquier inconveniente van a poder sin ningún inconveniente repasar todo esto, más allá de que puedan grabar la clase o no. Bueno, arrancamos entonces con algunas cuestiones relativas a la teoría de la elasticidad. ¿En qué son aplicables la teoría de la elasticidad? Bueno, son aplicables a estructuras resistentes. ¿Cuáles son las estructuras resistentes? Bueno, la que ustedes ven acá, un puente de reticulado con sus diagonales, cordón superior, cordón inferior, donde ustedes pueden ver que está constituido fundamentalmente por barras. Esa estructura descansa a su vez sobre los vínculos, que en este caso son los apoyos. Bueno, esta es una estructura, un puente de viga reticulada metálico. Nosotros, por otro lado, tenemos también otro ejemplo acá que ustedes pueden ver, que yo se lo circunscribo, que es el problema de un mástil de una antena de transmisión. La antena está atirantada, ustedes ven que aparece el mástil central constituido por barras y luego podemos ver los tensores, que son cables, que mantienen arrastrada esa columna. Bueno, todos estos estudios son parte de la teoría de la elasticidad. Por supuesto, hay otras estructuras que nosotros no van a ver, pero que nosotros no vamos a ver en el curso, pero sí se van a ver en estabilidad 4B si ustedes deciden cursar la asignatura. Este es el caso que yo a ustedes les muestro acá, ven que estoy circunvalando, tanques de gas. Esto es un recipiente a presión, es un tanque horizontal montado sobre silletas. Un ejemplo clásico de los problemas estructurales de las cáscaras, que cuando se dictaba 4B o la materia anual yo lo dictaba ese problema. Bueno, son tanques de gas. Después hay otros problemas. Bueno, acá hay un problema de resorte, vamos a estudiar los problemas de pandeo de resorte. Los discos giratorios, este es otro tema también que va a estar incluido dentro de los problemas planos con simetría de revolución. Bien, ahora también, bueno, acá hay otro tipo de estructuras, un tanque para líquidos, en fin. Pero esto es básicamente, ¿nosotros qué vamos a ver acá en este curso? Vamos a ver fundamentalmente estructuras constituidas por barras, y vamos a hacer el estudio justamente de cada barra como elemento estructural y vamos a ver los esfuerzos a que están sometidos. Como caso marginal, el disco girante constituye una chapa, pero en general nosotros vamos a desarrollar la teoría de la elasticidad aplicado a los problemas de barras. Bueno, fíjense, entonces lo que les venía diciendo, este pequeño árbol que ustedes ven allí, referido a las estructuras resistentes, ustedes pueden ver que tienen allí todo lo que nosotros hablamos, las partes típicas de una estructura, barras, placas, chapas, cáscaras, cables, resortes, en fin. Y eso a su vez tiene que existir una vinculación, que son en este caso los vínculos o los apoyos, que pueden ser absolutos, relativos, activos, pasivos. ¿Cuáles son las causas deformantes? Bueno, justamente eso a veces da un poco a cierta, digamos, controversia, pero las causas deformantes son acción gravitatoria, aceleraciones, la presión de un líquido, la presión de un gas, variaciones en la temperatura también. Estas son causas deformantes. Por supuesto, aparecen a su vez fuerzas de volumen y fuerzas de superficie. ¿Cómo vamos a hablar nosotros de los materiales? Nosotros en nuestra materia vamos a hablar de la teoría lineal, de la elasticidad. Entonces vamos a hablar de materiales que van a ser, salvo que digamos lo contrario, homogéneos, isótropos y elásticos. Vamos a ver si hay linealidad o no hay linealidad. Por supuesto, por otro lado están homogéneos, anisótropos y anelásticos. Pero nosotros generalmente
en la formulación de nuestras hipótesis vamos a hablar de materiales homogéneos, isótropos, elásticos, y en general vamos a hacer elásticos lineales. Entonces, el modelo, una vez establecido el modelo de análisis siempre, por supuesto, nosotros no podemos estudiar una estructura con todas las particularidades que ella tiene, porque ese es el modelo real. Generalmente lo que se hace de ese caso real es hacer una modelización, es decir, ir reduciendo y tratar de hacer un modelo con aquellas cuestiones más importantes. Ese es el modelo de análisis, lo que nos permite hacer lo que nosotros vamos a llevar adelante en nuestro estudio. Ese sólido, ese análisis, bueno, lo sometemos a un análisis y vemos en definitiva el sólido como un continuo elástico. Y eso es lo que nos permite hacer entender la mecánica estructural de este problema. Bueno, acá ustedes fíjense que tenemos las causas deformantes que habíamos mencionado anteriormente, es decir, los campos gravitatorios, las fuerzas inerciales, fuerzas electromagnéticas, desplazamientos impuestos, es decir, desplazamientos justamente que al generar, hablo de desplazamientos, hablo de corrimiento. Acá tenemos que hacer algo importante, una acotación muy relevante. Cuando hablo de desplazamiento, hablo siempre de corrimientos. Y esos corrimientos generalmente van a ser impuestos. Ese corrimiento generalmente genera un cambio en la forma del cuerpo. Y aparecen allí justamente... Marcelo, ¿Sí? ahí un alumno dijo que tiene una duda. Aviso a los alumnos si quieren, no sé si tenés algún problema que te interrumpan un Yo les minuto. pediría como, si es algo relevante, si no te pido, si me lo pudieran mandar después por mail, que yo se los aclaro bien, ¿puede ser así? No sé, o es algo que quieres saber ahora. Así no voy perdiendo la hilación de lo que voy comentando. No, no sé qué duda tiene. Dijo que tenía una duda, pero no aclaró la consulta. Bueno, no sé, Hoy bueno, pregunta si la teoría de la elasticidad se aplica solo a estructuras resistentes. sí, bueno, es la mecánica estructural, justamente, sí, sí. Es justamente la teoría de la... a ver, nosotros como ingeniero, ¿qué vemos? Vemos aplicaciones. Aplicaciones de la teoría de elasticidad es lo que nosotros vamos a hacer. Y justamente son aplicables a elementos estructurales. ¿Está? Bueno, entonces, ¿puedo seguir? Sí. Sí, sí, sí. Listo, perfecto. Bueno, fíjense, acá es algo muy importante. Comportamiento elástico y elasticidad. Salvo que digamos lo contrario, esto es relevante. Todas estas cuestiones son muy importantes. ¿Por qué? Porque hacen a los efectos de construir el esqueleto que vamos a utilizar para después hacer los estudios más pormenorizados de todas estas cuestiones. Entonces, es muy importante esto que yo de alguna manera lo estoy hablando de manera rápida, quizás uno después de mucho tiempo de dictarlo, entonces tiene esa velocidad. Pero por eso soy relevante y recalco muchísimo todos estos conceptos que son de aplicación directa a los problemas estructurales. Entonces, les pido que revean esto, después lo lean, lo mediten, lo estudien, porque son fundamentales. Después empiezan las confusiones en relación a los conceptos que hay que aplicar, y entonces después sí que cuando esto avanza, la cosa ya es demasiado complicada para poder entenderla. Por eso me detengo con extremo cuidado en todo esto para que ustedes vean la importancia y la relevancia de todos estos conceptos en la aplicación de la teoría de la elasticidad.
Bueno, entonces acá vemos cositas interesantes. Comportamiento elástico y elasticidad. Me dice si al retirar la causa que deforma un cuerpo, ésta recupera su forma y dimensiones originales. Se dice que el cuerpo tiene comportamiento elástico, es decir, el cuerpo fue deformado, es decir, digo deformado, cambió su forma. Si yo retiro las causas que dieron origen a ese cambio de forma, el cuerpo se restituye a su configuración inicial. Después vamos a empezar a manejar todos estos términos de la configuración. Es decir, estamos dentro de lo que nosotros llamamos comportamiento elástico. Y eso es lo que vamos a aplicar en todos estos problemas. El comportamiento elástico, salvo que digamos lo contrario, siempre vamos a hablar del comportamiento elástico. Entonces, si el cuerpo tiene esta propiedad de que una vez que retiramos la acción que provocó la acción, ese efecto deformante, lo retiramos, el cuerpo vuelve a su configuración inicial, decimos que goza de la propiedad de la elasticidad. Lo que ustedes han conocido en otras asignaturas como la ley de Hooke, ¿no? Pero todavía no hablamos de linealidad. Bueno, entonces ahora sí, ¿ven? Hablamos de elasticidad proporcional, ahora hablamos de la linealidad. Si a igualdad de crecimientos, como decimos, de la causa deformante, el cuerpo experimenta iguales variaciones de forma y dimensiones, se dice que la elasticidad es proporcional o que obedece a la ley de Hooke. Es un material hookeano, como dice, elasticidad hookeana, material hookeano. Es decir, hay una proporcionalidad entre la causa deformante y justamente el efecto. Yo deformo y justamente aparecen tensiones dentro del cuerpo, pero siempre hay proporcionalidad entre esa acción deformante, que puede ser deformarlo, aplicarle una carga gravitatoria, y los efectos que justamente son el incremento de las tensiones dentro del cuerpo. Si esa es una ley lineal, entonces decimos que estamos dentro de un problema de elasticidad proporcional. Entonces, hablamos de comportamiento elástico, elasticidad proporcional. Si no tuviéramos esa configuración en la deformación, es decir, si el cuerpo posee la propiedad de elasticidad, pero iguales incrementos de la causa deformante, no experimenta, no veo bien, ninguna variaciones de forma, y olvidé los lentes, ninguna variación de forma y dimensiones, se dice que la propiedad de elasticidad es no proporcional. Es decir, no tenemos la recta hookeana, sino que tendremos una ley de variación cualquiera. Bueno, con todo esto podemos conformar ya los problemas de la teoría lineal de la elasticidad, o más conocida como la teoría matemática de la elasticidad. Nosotros acá nos vamos a apoyar justamente en el cálculo diferencial e integral para poder desarrollar los problemas de la teoría matemática de la elasticidad. Ustedes ven ahí abajo, dicen los problemas de la elasticidad. Dicen los estados simples, dobles y triples. Generalmente nosotros vamos a hacer una solución matemática. ¿En qué consiste esa solución matemática? Esa solución matemática consiste fundamentalmente en calcular desplazamientos, analizar la cinemática de la deformación. Con la cinemática vamos a calcular las deformaciones a través de las relaciones cinemáticas linealizadas. Y posteriormente, utilizando la ley de Hooke, vamos a calcular justamente el estado tensional. Es decir, es un método directo. Nosotros generalmente acá vamos a evaluar estados simples y dobles de tensiones. ¿Y por qué no vamos a evaluar estados triples? Fíjense que acá dice solución matemática, su solución matemática. A medida que la configuración, que la forma del cuerpo se complica, es decir, paso de un sólido bidimensional, de un estudio bidimensional a un estudio tridimensional, la forma del cuerpo se complica y la solución matemática
se complica muchísimo. Por eso no abordamos problemas donde hay justamente cuerpos tridimensionales, porque la solución matemática se complica. Hay un tratado, yo lo menciono, si ustedes entran, en todo caso yo después me contacto con mi ayudante, con mi auxiliar, Sebastián, que el libro de Love, el libro de Love es como escribir es amor en inglés. Ese libro tiene una muy gran cantidad de ejercicios, de problemas de aplicación, discúlpenme, de la teoría matemática de la elasticidad de cuerpos tridimensionales. Y ahí pueden ver la complejidad de justamente de todos estos problemas. Por eso nosotros vamos a trabajar generalmente en estados planos, nunca nos vamos a ir planos de tensiones, planos de deformación. Bueno, los problemas de la elasticidad y la fotoelasticidad. Antiguamente, ahora ya aparecieron las computadoras, antiguamente aparecían, había formas de estudiar la distribución tensional que muchas veces era muy compleja a través de los modelos matemáticos de la teoría de elasticidad. Ese método era a través de materiales que tenían una cierta refringencia a una luz polarizada y daban justamente la trayectoria de tensiones. Pero eso ya todavía se sigue utilizando, pero los métodos numéricos siempre son relevantes ya en este momento y están muy perfeccionados, principalmente ya hoy en día con el avance de las computadoras. Así que eso, no obstante, los patrones de Moiré, como se llaman, siguen existiendo, pero ya yo tuve oportunidad de hacerlo hace muchísimos años. Bueno, acá ustedes ven una serie de, digamos, investigadores que trabajaron dentro de la teoría de la elasticidad. Acá tienen a varios, está Thomas Young, está Poisson, está Robert Hooke, está Cauchy, está Lamé, está Saint-Venant. Ven que Saint-Venant, su verdadero nombre era Adhémar Jean-Claude Barré. Él era conde de Saint-Venant, un hombre extraordinario, al cual le debemos el desarrollo de la teoría de la elasticidad. Fíjense, después los invito a que con un poco de cuidado vean las fechas de nacimiento y de fallecimiento de estos investigadores, donde ustedes van a ver que la teoría en definitiva tiene 200 años de desarrollada. Eso es algo, tiene como 200 años de desarrollada. Es antigua. Pero, ¿qué permite? Permite hallar la solución exacta a los problemas justamente de la mecánica del sólido. Bueno, acá tenemos a Aristóteles, en fin, Galileo, todos aquellos que contribuyeron, Cauchy, Young, Poisson, Navier, Airy, y más modernamente, acá tenemos a el ingeniero ruso Stepan Protokofievich Timoshenko, que ustedes habrán escuchado, todavía siguen los antiguos libros, ahora ya no, pero están los antiguos libros de Timoshenko. Bueno, la breve historia de la teoría de la elasticidad ya se las dejo para ustedes, para que lean con un poco más de dedicación, y vamos a hablar brevemente de de qué es lo que nos ofrece, cuáles son las incógnitas y qué nos ofrece la teoría matemática de la elasticidad. Bueno, las incógnitas de la teoría de la elasticidad son 15 incógnitas. Ustedes van a ver acá, deformaciones en X, deformaciones en Y, deformaciones en X, distorsiones en los planos XY y ZZX. Las deformaciones son 6. 6 tensiones, 3 tensiones normales, sigma X, sigma Y, sigma Z, y las tangenciales, tau XY, tau YZ y tau ZX. Y acá introducimos algo importantísimo. Y por favor, esto es porque justamente para construir la resolución de los problemas de la teoría matemática de la elasticidad, es importante considerar esto que ustedes ven acá, desplazamientos 3. Y fíjense, voy a insistir mucho con esto para que empecemos ya a familiarizarnos cómo es el estudio de la teoría matemática de la elasticidad. Bueno,
Los desplazamientos son tres que vamos a tener que estudiar. Vamos a tener que estudiar la cinemática de ese mecanismo cuando el cuerpo pasa de su configuración inicial a su configuración final. Esos desplazamientos los vamos a llamar U, B y W. U en la dirección del eje X, B en la dirección del eje Y W en la dirección del eje Z. Así van a estar, está universalmente aceptado que estos desplazamientos son en esas direcciones. Reitero, U en X, B en Y y W en Z. Después vamos a ver que estos tres desplazamientos, en un ratito, estos desplazamientos justamente son función de la posición. Para eso voy a poder estudiar el campo de desplazamientos, porque tanto U como B como W van a ser funciones de X, de Y y de Z. Eso es muy importante. Lo que ustedes ven acá son funciones escalares. Las funciones escalares, bueno, son casos particulares de resolución a través de lo que nosotros llamamos el método semi-inverso, donde se propone una función de tensión y se la relaciona con el campo de tensiones. Eso después lo verán en la práctica, yo seguramente voy a hacer algunos comentarios en las clases teóricas. Bueno, tenemos esas 15 incógnitas. ¿Cuáles son las 15 ecuaciones que nos resuelven los problemas de la teoría matemática, la teoría lineal de matemática de la elasticidad? Son 15 ecuaciones, después las vamos a ver con cuidado. Las primeras, fundamentales, acordarse de todo esto, ecuaciones diferenciales de equilibrio interno. Estas después vamos en la primera unidad las vamos a ver con cuidado. Teorema de Cauchy, es válido, material homogéneo, teorema de Cauchy. Las relaciones cinemáticas linealizadas, es estas en X, en Y, en Z, las deformaciones lineales y las distorsiones, que ustedes ya las habrán visto en estabilidad, justamente estabilidad 2. Bueno, por otro lado, las últimas 6 ecuaciones son las correspondientes a la ley generalizada de Hooke que ustedes ven allí. Otras cosas vamos a tener también en la resolución de los problemas de la teoría matemática de elasticidad. Las ecuaciones de equilibrio en la superficie. Esas van a estar justamente, ya van a ver cuando vean los ejemplos de los problemas planos con simetría de revolución, van a ver que aparecen ecuaciones de equilibrio en la superficie libre del cuerpo. Por último, las ecuaciones de compatibilidad en deformaciones, que ya las vamos a ver también. Bueno, las constantes mecánicas que utilizamos de un material isótropo y homogéneo. El módulo elástico, nosotros somos ingenieros mecánicos, utilizamos el acero como material de construcción, y el coeficiente de contracción transversal, que es el coeficiente de Poisson, que ustedes ya lo conocen. Bueno, dicho esto, a ver, ¿cuáles son las tres patas en las que se apoya el estudio o el desarrollo de la teoría matemática de la elasticidad? Bueno, por un lado las deformaciones, fundamental, la cinemática de la deformación. Por otro lado, la relación con las tensiones, es decir, referido a la estática del cuerpo sometido a las cargas. Por otro lado, ¿cómo vinculo justamente tensiones y deformaciones? Las vinculo a través de una ley experimental. Justamente la manera de vincular las tensiones y las deformaciones es a través de una ley experimental. Esa ley experimental que debe estudiarse se conoce modernamente como relaciones constitutivas, son justamente la ley de Hooke. Esa es una ley muy conocida que ustedes ya la conocen. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, nos vamos a basar en teorías axiomáticas, teorías deductivas, inductivas, axiomas, principios y teoremas. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta materia? Bueno, lo primero que vamos a estudiar va a ser el tensor de deformaciones. Es lo primero que hoy creo que vamos a llegar hasta el tensor de deformaciones. No los quiero tampoco recargar mucho hoy. El tensor de deformaciones, luego el tensor de tensiones y la vinculación entre ambas, que es la ley generalizada de Hooke. Luego vamos a ver cómo transformamos. Fíjense, acá tenemos relaciones cinemáticas linealizadas. Vamos a hacer
vamos a obtener las relaciones cinemáticas no lineales y vamos a ver cómo linealizamos esas relaciones. Luego vamos a obtener las ecuaciones diferenciales de equilibrio interno, el estado de tensión en un punto cualquiera. Bueno, el teorema de Cauchy y el principio de Saint-Venant ustedes ya lo conocen. ¿Cuáles son los problemas de la teoría de elasticidad? Acá ven, yo les señalo con el mouse los problemas de elasticidad. Problemas de primera especie, problemas de segunda especie. Los problemas de tercera especie normalmente son lo que nosotros llamamos problemas mixtos. Después los vamos a ver con cuidado. Estos son conceptos que son ineludibles. Reitero, vuelvo a insistir, tensor de deformaciones, tensor de tensiones, ley generalizada de Hooke, relaciones cinemáticas linealizadas, ecuaciones diferenciales de equilibrio interno, tensión en un plano cualquiera, el teorema de Cauchy, el principio de Saint-Venant. Y por último, ¿cómo son los tres problemas típicos de la teoría de elasticidad? Problemas de primera especie, segunda especie, problemas mixtos. Tipos de soluciones. ¿Cómo van a ser las soluciones? Van a ser soluciones en desplazamiento o soluciones en tensiones. Y por último, vamos a hablar de la energía interna de formación, el teorema de unicidad de la solución, las ecuaciones de compatibilidad y las ecuaciones de compatibilidad integrales. Estas son cuestiones fundamentales que ustedes tienen que ya fijarlo como concepto en el estudio de la teoría de la elasticidad. Bien, dicho todo esto, vamos a empezar a hacer un poquito algo que yo perdónenme, ven que acá les muestro la cinemática. Bueno, vamos a empezar a ver justamente esto, el tensor de deformaciones. Entonces vamos a ver la cinemática del corrimiento. Eso es importante porque así justamente son los estudios de la teoría matemática de la elasticidad. Primero, cinemática del movimiento. Relaciones cinemáticas linealizadas, obtengo las deformaciones. A través de la vinculación, ley de Hooke generalizada, obtengo las tensiones. Bien, en la resolución de esos problemas, justamente, entonces, es relevante entender la cinemática del desplazamiento. Entonces, vamos a hacer un primer análisis de esto que ustedes ven acá, de este pequeño esquema, donde yo les voy a contar brevemente. De todas maneras, también, si ustedes alguna cosa se la pierden, está el otro apunte subido al campus, que es el apunte oficial, que es el apunte de quien fue mi profesor, el ingeniero Horacio Rex. Por eso, acá yo voy a hacer una breve, no veo bien acá, discúlpenme, no traje los lentes, me los olvidé. Trato de forzar un poco la vista acá. Bueno, lo primero que vamos a ver, les dije, perdóneme, subo un poquitito, ¿ven? El tensor de deformaciones. Es lo primero que corresponde a nuestro estudio de la teoría lineal de la elasticidad. Bueno, es importante comprender este esquema. Lo primero que vamos a ver es la terna que utilizamos. Siempre utilizamos una terna derecha, una terna derecha, es decir, acá tenemos los tres versores de la base, E sub X, E sub Y y E sub Z. ¿Cómo defino la terna, la terna derecha? Es por el producto vectorial. Si multiplico vectorialmente el versor E sub X vectorialmente por E sub Y, me da el versor en Z. Esa es la forma de definir la terna derecha. No por la regla de la mano derecha, como ustedes ya la conocen. Bueno, entonces fíjense, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos dos cuerpos. Dos cuerpos. ¿Ven? Pero no son dos cuerpos, es el mismo cuerpo. Uno es este y otro este que está acá. Entonces, uno es este y otro es este que está acá. ¿Qué son esos dos cuerpos? Bueno, este cuerpo lo puedo llamar, no está, digamos, indicado, pero lo puedo llamar cuerpo C, a este primero que está acá, donde tengo el punto P.
Ese cuerpo C se encuentra en lo que yo llamo la configuración inicial. Es decir, ese cuerpo se encuentra en su configuración inicial. Luego de un paso de transcurrido un cierto tiempo T, este mismo cuerpo C pasa que estaba en su configuración inicial, pasa a su configuración final, que la podemos llamar configuración C raya. Ustedes ven que debajo de cada uno de los vectores, de los puntos, de los ángulos, está rayado una rayita. Bueno, por eso yo la llamo posición raya, C raya. ¿Y qué es lo que tenemos allí? Fíjense, tengo el cuerpo en su configuración inicial y tengo el vector R. Esto es más importante entenderlo porque después todo lo demás es sencillo. Entonces, tengo un punto P del cuerpo en su configuración inicial y quiero definir su posición. ¿Cómo la defino? La defino por medio de un vector. Entonces, el punto P, que pertenece al cuerpo C en su configuración inicial, está definida su configuración por un vector R, que nos da la posición respecto de esa terna cartesiana de versores X y Z. En definitiva, son los versores de la base de una terna X y Z, terna derecha. Entonces, esta es la forma de definir la posición de este cuerpo con respecto al punto P. ¿Qué sucede después? Todavía no quiero ir avanzando con la figura. Fíjense lo que sucede después. El cuerpo inicialmente en su configuración inicial pasa a su configuración final. ¿Está claro? Pasa a su configuración final. Por supuesto, lo habrá hecho cambiando su configuración. Habrá cambiado su forma. Habrá producídose lo que nosotros llamamos una deformación. Entonces, fíjense, tengo entonces el cuerpo en su configuración final. El punto P inicialmente estaba en la posición P, pasa a la posición P raya, pasa de la configuración inicial a la configuración final a través del punto P raya. Entonces, ¿cómo puedo definir justamente esa posición? Bueno, lo refiero a la terna cartesiana ortogonal con sus vectores de la base, sub x, sub y, sub z, a través de este vector, que lo llamo vector R raya. Vector R raya. Fíjense, este vector, tanto R como R raya, si ustedes van acá, van a ver que son funciones de X, de Y y de Z. Obviamente son los vectores posición. Lo mismo para R raya. X raya más Y raya más Z raya. Bien, esa es la definición de los vectores posición, R y R raya, para la configuración inicial y final respectivamente. Fíjense en algo interesante. ¿Qué pasó cuando el punto se desplazó de P a P raya? Bueno, acá apareció algo justamente. Apareció algo que es un vector que nos indica esa traslación, ese corrimiento de la posición inicial a la posición final. Ese vector justamente está definido como la diferencia entre el vector que nos da la posición del cuerpo, R raya, en la configuración final, menos el vector en la posición inicial que lo llamamos R. Este vector justamente es un vector que nos indica el corrimiento, nos indica el desplazamiento. Y por ello, justamente, se llama vector desplazamiento. Entonces, este es el vector desplazamiento. Este es el desplazamiento tridimensional, referido a la terna X y Z, con vectores de la base E sub X, E sub Y y E sub Z. Entonces, este vector es A. Y justamente
Por lo tanto, el vector de la posición en la configuración final va a ser igual. Este R que está acá va a ser R en la configuración inicial más el otro vector, que es el vector desplazamiento. Ahora, fíjense algo relevante. Yo digo que A es la diferencia de R raya menos R. ¿Qué son R raya y R y R raya? Justamente son función de qué? De las coordenadas, de la posición. Son función de X, son función de Y, son función de Z. Son función de X, son función de Y, son función de Z. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Qué otro camino le queda a A? Y ser también función de X, función de Y, función de Z. Justamente, A entonces, como ven acá, A va a ser función de X, función de Y y función de Z. Esa es importantísimo. Parece una cosa sonsa, pero es relevante. Tengan presente todo esto, porque después, a medida que vamos construyendo el edificio de la elasticidad, estas cuestiones ya tienen que estar muy bien sabidas, asimiladas, muy bien incorporadas para poder llevar adelante posteriores estudios. Bueno, fíjense entonces, decimos que el vector es la resta de R raya menos R. Entonces, ¿qué sucede acá? El vector, este vector justamente A, va a tener componentes. Componentes en X, componentes en Y, componentes en Z. ¿Y qué se acepta universalmente respecto de esto? Bueno, de que la componente del vector A en la dirección del eje X, que es la diferencia entre X raya menos X, lo vamos a llamar U. La diferencia, la componente del vector A en la dirección del eje Y, que es la diferencia entre Y raya menos Y, lo vamos a llamar B. Y por último, la diferencia entre Z raya y Z lo vamos a llamar W. Fíjense entonces que estas son las tres componentes del vector A, que viene expresado entonces como U n sub X más B n sub Y más W n sub Z, siendo, como ya dijimos recién, A función de X y Z. Y ahora viene un importante, U también va a ser función de X y Z, B va a ser función de X y Z, y W también va a ser función de X y Z. Esto es lo relevante. Entonces, hemos encontrado los tres corrimientos o las componentes del corrimiento en las tres direcciones, X, Y y Z, y una terna coordenada con vectores base, E sub X, E sub Y y E sub Z. Esto es fundamental. Lo vamos a ver a diario. Es importantísimo. Por eso me detengo tanto en que ustedes hagan el análisis de esta figura. Bueno, ahora vienen cuestiones matemáticas relacionadas con la teoría de la elasticidad, pero no menos importantes. Fíjense lo que tenemos acá en el cuerpo en la configuración inicial y en el cuerpo en la configuración final. Tenemos dos puntos. Tenemos P1 y tenemos P2. En la configuración inicial, ambos vectores posición referidos al punto P los vamos a llamar diferencial R1 y diferencial R2. Esos vectores nos van a dar entonces la posición relativa de P1 y P2 respectivamente respecto de P. Y justamente van a estar ambos vectores abiertos según un ángulo θ 1, 2. Lo mismo pasa para los vectores diferencial R1 raya que nos muestran la posición relativa de P1 raya, es decir, P1 pasó a P1 raya, P2 pasó a P2 raya. Entonces, diferencial R1 raya es la posición relativa de P1 raya respecto de P. Lo mismo sucede con P2 raya. Y ambos vectores están justamente, entre ellos hay un ángulo que llamaremos θ 1, 2 raya. Bien. Dicho esto, entonces, fíjense, teniendo bien presente todo esto,
Es importante entonces ahora referirnos a algo que nos interesa a nosotros conocer, que es el tensor de deformaciones. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Bien, fíjense, vamos a definir algo que me quiero referir antes de seguir adelante. Siempre vamos a tomar como una convención para un vector posición cualquiera sus cosenos directores respecto de los ejes X, de los ejes Y y de los ejes Z, sus cosenos directores. ¿Cuáles van a ser esos cosenos directores? Bueno, respecto del eje X lo vamos a llamar L, respecto del eje Y lo vamos a llamar M, y respecto del eje Z lo vamos a llamar N. Entonces, los cosenos directores por convención van a ser L, M y N para justamente indicar cuál es el ángulo de posición de ese vector respecto del eje X, respecto del eje Y, respecto del eje Z. Bueno, dicho esto entonces, fíjense, nos acordamos de los vectores posición relativa, diferencial R1, diferencial R2, diferencial R1 raya, diferencial R2 raya. Bueno, dicho esto, podemos armar justamente, expresar los vectores diferencial R a través de sus componentes. Y así lo hacemos. Expresamos diferencial R1 a través de sus componentes que van a ser diferencial X1 en E sub X, diferencial Y1 en E sub Y, diferencial Z1 en E sub Z. O sabiendo que los cosenos directores está definido como diferencial X respecto a diferencial de X respecto de S, donde S justamente es el módulo de ese vector, entonces la longitud, entonces nos queda expresado como diferencial R1, L1 por eso en E sub X, más M1 en E sub Y, más N1 en E Z, por diferencial S1, siendo diferencial S1 la longitud o el módulo de diferencial R1. Lo mismo hacemos con diferencial R2. Diferencial X2, diferencial Y2, diferencial Z2, y lo expresamos a partir de sus cosenos directores. Bien, ¿cómo podemos expresar entonces la posición de P1, el del desplazamiento de P1? Bueno, como A más diferencial 1, el de P2 como A más diferencial 2. Y acá fíjense lo importante, lo que tenemos acá. Nosotros sabemos, hablamos de los diferenciales de corrimiento, diferencial 1, diferencial 2. Ahora, nosotros nos acordamos siempre que A es función de X, de Y y de Z. Quiere decir que cuando nosotros pongamos el diferencial de U acá, nos vamos a acordar que U es función de X y Z. Entonces, cuando hallamos el diferencial de la función, va a ser parcial de U respecto de X, diferencial X, parcial de U respecto de Y, diferencial Y, parcial de U respecto de Z, diferencial Z. Y lo mismo vamos a hacer en la dirección Y. De B respecto de X, diferencial X, de B respecto de Y, diferencial Y, de B respecto de Z, diferencial Z. En E sub Z pasa exactamente lo mismo, pero tenemos en cuenta que el corrimiento es W. Habíamos dicho que en la dirección Z eran W. W respecto de X, W respecto de Y, W respecto de Z. Y ahí entonces ponemos los diferenciales de los desplazamientos. Ya sabemos que A es R raya menos R. Sus expresiones diferenciales son las que nosotros vemos acá. Entonces, vamos a recurrir al producto escalar de dos vectores, que es lo que tenemos aquí. El producto escalar de diferencial R1 por diferencial R2 es módulo de uno por módulo de otro por el coseno que separa justamente ambos vectores. Lo mismo podemos hacer para diferencial R1 y diferencial R2. Entonces lo que hacemos es, por último, reemplazar justamente los valores de diferencial R1, diferencial S1, diferencial R1 más diferencial A1, diferencial R2 más diferencial A2, y así obtenemos una nueva expresión del producto escalar de dos vectores que recién habíamos estudiado. Bueno, hacemos la distributiva y nos queda esto que está acá. Entonces vamos a hacer una definición
en teoría de la elasticidad, que no es una definición ajena, ustedes ya la conocen. ¿Y cuál es la definición? La definición de alargamiento específico. Y lo vamos a llamar E por ahora. El alargamiento específico, ¿qué es en definitiva? Es una deformación. Es una deformación. ¿Y la deformación qué era? Era una variación de longitud referido a una longitud de referencia. Puede ser cualquiera. Entonces, esa variación de longitud, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la longitud final, diferencial S raya, pero la longitud inicial, diferencial S, referido a la longitud de referencia, que en este caso vamos a llamar a la longitud inicial esa longitud de referencia. Y llamamos E. Este es el alargamiento específico. Por ahora no coincide con la deformación. Fíjense esto lo importante y lo relevante. No es todavía la deformación en la teoría de elasticidad. Después vamos a ver cuándo este que ustedes ven acá es la deformación. Bueno, lo mismo hacemos aquí. Entonces, aplicamos este concepto de alargamiento específico en la teoría de elasticidad y lo aplicamos justamente a la definición de E sub 1 y E sub 2. De aquí podemos despejar de estas dos expresiones, diferenciales y 1 raya, y lo ponemos en la expresión que está acá, la expresión del producto escalar de dos vectores. Y nos queda esta expresión que ustedes van a ver acá. Todo esto que está acá. Y ahí adentro reemplazamos, después dividimos por diferencial S1 y reemplazamos diferencial S1, diferencial S2 y reemplazamos estas expresiones de diferencial A1 y diferencial A2 que están acá por los verdaderos valores que ya habíamos obtenido anteriormente. Nos queda una expresión como esta que tenemos aquí. Esta expresión que yo les estoy marcando con el mouse y con el puntero. Bien, por último, dividimos, hacemos toda la operación, ¿y qué tenemos? Esto que aparece acá recuadrado. Eso que aparece allí recuadrado, justamente, hay algo relevante para destacar. ¿Qué es lo que aparece allí? Aparecen estas expresiones, E sub X, gamma y X, gamma ZX, gamma XY, epsilon Y, gamma ZY, gamma ZX, gamma y Z y epsilon Z. Y en definitiva, ¿qué son estas expresiones? Bueno, estas expresiones tienen justamente una fórmula, una expresión, que son estas que ustedes tienen acá. Una vez de haber hecho los desplazamientos, los reemplazos, obtenemos estas expresiones que ustedes ven acá. Acá hay una, epsilon x parcial de ux más un medio de la derivada parcial de u respecto de x al cuadrado, la derivada parcial de b respecto de x al cuadrado, la derivada parcial de w respecto de x, todo al cuadrado. Y así sucesivamente. Lo mismo para E sub i, para E sub z, lo mismo justamente para las componentes gamma y z, gamma zi, gamma zx. Ahora, fíjense una cosa. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre lo que ustedes habían estudiado como deformaciones y lo que aparece acá en estas expresiones, después de lo que hemos obtenido a través de la expresión de los corrimientos y aplicando el producto escalar de dos vectores? Fíjense lo que hay acá. Acá hay algo interesante. Está un término lineal, vamos a ir a E sub x, un término lineal y después un medio por la suma de todos estos términos que no son lineales, son alineales o no lineales. Lo mismo sucede con epsilon i. Fíjense que acá tengo este corchete, acá tengo este otro corchete. Sucede lo mismo, sucede con las distorsiones. Fíjense que tengo esto acá, tengo esto acá, tengo esto acá. Todos términos justamente de segundo orden.
Nosotros, ¿cómo conocíamos esta expresión? La conocíamos como una relación lineal, una relación cinemática. Bueno, en teoría de la elasticidad, en forma completa, estas deformaciones ya no son lineales. Y por eso estas relaciones, donde se incorporan términos no lineales, se llaman relaciones cinemáticas no lineales. Relaciones cinemáticas no lineales. Estas son las verdaderas deformaciones lineales y distorsiones en la teoría matemática de la elasticidad. Es decir, para la teoría matemática de la elasticidad existen términos no lineales, pero fíjense una cosa, son estos términos, justamente, ¿quiénes son E sub X, E sub Y, E sub Z? Gamma y Z, gamma ZI, gamma ZX. Bueno, son las componentes de un tensor. Son las componentes de un tensor. Son las componentes cartesianas de un tensor, porque nosotros utilizamos una terna cartesiana. Componentes cartesianas del tensor de deformaciones. ¿Y cuál es ese tensor de deformaciones? Esta matriz que yo les estoy señalando acá, esta matriz simétrica respecto de la diagonal principal, justamente es esta matriz simétrica respecto de la matriz de la diagonal principal, es lo que nosotros llamamos el tensor de las deformaciones en la teoría matemática de la elasticidad. Ahora, fíjense una cosa. Vamos a llamar lambda 1 y lambda 2 a este vector. Lambda 1 el vector constituido por el coseno director, los cosenos directores, L1, M1 y N1. Y a lambda 2 el vector constituido por los cosenos directores, L2, M2 y N2. Entonces podemos expresar esta expresión que teníamos acá arriba justamente de esta manera, de una manera muy simplificada. Coseno de tita 1, 2, más 2 veces lambda traspuesta, el tensor de deformaciones por lambda. Bien, vamos a ver algo interesante, fundamental. Fíjense, permítame subir un poquitito a la figura que está arriba. Vamos un poquito a la figura que está arriba. Fíjense los vectores. Diferencial R1 es el vector posición relativo a P de P1. Y diferencial R2 es el vector posición relativo a P respecto de P2 respecto de P. Lo mismo sucede con diferencial R1 y diferencial R2. Bien. Fíjense, vamos otra vez abajo. ¿Qué sucede? Supónganse que P1 y P2 coincidan. P1 y P2 coincidan. ¿Qué sucede entonces? Diferencial R1 y diferencial R2 se superponen y conforman lo que llamamos diferencial R. Diferencial R1 raya y diferencial R2 raya se superponen y ya se transforman en diferencial R raya. Entonces, aplicando lo mismo, E sub 1 y E sub 2 son E, tita 1, 2 es tita 1, 2 raya, lambda 1, lambda 2 es lambda, y nos queda entonces esta expresión que tenemos acá como esto que nosotros vemos aquí. Es decir, que si conozco, fíjense, el tensor de deformaciones y los cosenos directores, ya puedo hallar el corrimiento relativo en una dirección. Importantísimo. Reitero, si yo tengo entonces el tensor de deformaciones y tengo el vector de los cosenos directores, ya puedo hallar entonces este corrimiento relativo. Todavía no lo llamo deformación. Ahora fíjense, ¿qué sucede? Acá P1 y P2, la dirección de P1 y P2 la vamos a hacer coincidir con el eje, puede ser con el eje X, o la podemos hacer coincidir con el eje Y, o la podemos hacer coincidir con el eje Z. Si la hacemos coincidir con el eje X, fíjense, diferencial R que se transforma en diferencial de Rx. ¿Y cuánto valen los cosenos directores? Vale, L con respecto al eje X está yuxtapuesto, está superpuesto. El coseno de 0 es 1. Por otro lado,
los otros miden 90 grados, entonces se hacen 0. Entonces acá hay algo relevante. Fíjense, ¿cómo me queda esta expresión que está ahí? Ahí está. ¿Cómo me queda esta expresión que tengo acá? Me queda transformada en esto, que es esto que ustedes ven acá, y que en definitiva es esto que está acá. La deformación, el corrimiento relativo en la dirección X, el corrimiento relativo en la dirección Y, el corrimiento relativo en la dirección Z. Todavía son los corrimientos relativos para nuestra teoría matemática de la elasticidad. Ahora, fíjense, permítanme hacer un pequeño salto. Vamos a dejar un poquito las distorsiones de lado. Teniendo todo esto presente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, nosotros vamos a linealizar lo que tenemos hasta ahora. Vamos a hacer una linealización. ¿Qué es lo que nos permite hacer la linealización? La linealización nos permite, justamente, alguien me preguntaba si la aplicación de la teoría lineal. Sí, pero nosotros lo vamos a aplicar a casos prácticos. Y si lo vamos a aplicar a casos prácticos, justamente en esos casos prácticos, fíjense una cosa, miren lo que tienen acá. Miren lo que tienen acá. Permítanme subir un segundito, me voy arriba. Si yo tengo un caso práctico y me voy acá, me voy acá, me voy acá. Fíjense, tengo los términos no lineales, los términos alineales. Bueno, si las derivadas de los desplazamientos ya son muy pequeñas, si las derivadas de los desplazamientos son muy pequeñas, imagínense ya elevadas al cuadrado. Para las aplicaciones prácticas, justamente es factible poder despreciar estos términos de segundo orden y poder linealizar estas relaciones cinemáticas que inicialmente para la teoría de la elasticidad eran no lineales. Entonces las linealizamos y hablamos de qué? De las relaciones cinemáticas linealizadas, que es esta que ustedes tienen acá. Es esta que ustedes tienen acá. Parcial de U respecto de X, parcial de U respecto de Y, U respecto de Z. Todas son mucho menores en valor absoluto. Entonces, resultan en este recuadro, en base a los que yo les comentaba, las relaciones cinemáticas linealizadas, que son estas que ustedes ven acá, y que ustedes ya la conocen, están familiarizadas justamente con estas relaciones a través de la resistencia o la mecánica del Sol. Fíjense lo que hay acá. Algo importante. Después vemos las distorsiones. Por ahora, centrémonos en las relaciones unidimensionales. Fíjense, acá dice, bajo estas condiciones se demuestra que E sub X es igual a epsilon X. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo pasa esto que yo les estoy mostrando acá? Bueno, vamos a la expresión que habíamos obtenido. Fíjense las expresiones que habíamos obtenido acá de E sub X. Nos dice que es menos 1 más la raíz cuadrada de 1 más 12 sub X. E sub Y es menos 1 más la raíz de 1 más 12 sub Y. E sub Z es menos 1 más la raíz de 1 más 12 sub Z. Bueno, no lo voy a hacer, en el apunte no está, pero justamente en el fascículo que está subido a Campus, del ingeniero Rex, está, sí, desarrollado que si yo esta expresión de la deformación específica, del corrimiento específico, discúlpenme, del corrimiento específico en la dirección X, desarrollo todo esto en serie de Taylor, van a ver que los términos de orden superior a 2 ya son despreciables. Entonces me queda menos 1 más E sub X, menos 1 más E sub Y, y todo el resto de los términos son despreciables. Entonces, ¿en qué se transforma ahí sí E sub X? En la deformación que ustedes conocen para la teoría del sólido elemental. Entonces, lo mismo va a suceder, si ustedes siguen, va a suceder con las distorsiones que justamente se van a transformar en esas cuestiones. Bueno,
Yo me gustaría seguir avanzando un poco más, ingresar con el concepto de tensiones, pero por ser hoy el primer día y realmente tengo que agradecer a mi auxiliar, yo les pediría que vamos a dejar para otra clase ya el tema de fundamental, concepto de tensión, que lo tienen acá. No es nada difícil. La tensión en un punto, a partir de las coordenadas, que es esta que está expresada acá, es ρnx n sub x más ρni n sub y más ρnz n z. Si nosotros transformamos esta T en la presión sobre un cuerpo, nos quedan las ecuaciones de equilibrio en la superficie. P sub x es sigma x por L, coseno director, tau y x por M. Bueno, esto después lo vamos a hablar con un poquito más de cuidado la próxima clase. Vamos a hallar que es muy sencillo las ecuaciones diferenciales de equilibrio interno, que las vamos a hallar justamente como una suma vectorial de las fuerzas que obran en las caras posteriores y anteriores, en las caras anteriores y posteriores, en las caras superiores e inferiores. Eso nos va a dar una ecuación vectorial de equilibrio, que es esta que ustedes ven acá, que puede ser expresada, si nosotros tenemos en cuenta esta ecuación vectorial, puede ser expresada según tres ecuaciones escalares, que son las llamadas ecuaciones diferenciales de equilibrio interno, que tanto van a usar ustedes en los problemas. Bueno, después vamos a hablar brevemente de la ley generalizada de Hooke, que la tienen acá. Los tipos de problemas, que es lo que yo les mencionaba, problemas de primera especie. Las condiciones de contorno son las fuerzas superficiales, se conocen las fuerzas. Segunda especie, se conocen los desplazamientos. Problemas de tercera especie o mixtos, se conocen las fuerzas superficiales y los desplazamientos. Vamos a ver el principio y algunas otras cositas más. Solución en tensiones, soluciones en desplazamiento, y ya con eso vamos a cerrar. Por hoy lo dejamos, así ya la clase que viene vamos a tratar de ver si podemos cerrar toda esta cuestión de los fundamentos de la teoría matemática de la elasticidad, que por favor les pido los tengan en cuenta. Bueno, entonces por ser hoy, la clase que viene vamos a continuar con toda esta cuestión del concepto de tensión. Ya hoy por lo menos vimos el tensor de deformaciones y cómo linealizar justamente las relaciones cinemáticas no lineales en las relaciones cinemáticas lineales. Bueno, ya por hoy entonces dejamos para la clase que viene lo que sigue. ¿Está bien, Sebastián? Como vos digas, Marcelo. Sí, ya estamos. Ya ahora vamos a dejar esto. Yo, 1h15, 1h20, ya estamos bien. 1h20 de clase, está bien. Hoy por ser hoy vamos a dejarlo así. Bueno, ¿alguna otra cuestión? No sé qué quieran aclarar, ustedes me dicen. No, de mi parte no, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen fin de semana a todos. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana, gracias por la clase. Buen fin de semana, gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.